cinco. Hola, un episodio especial hoy, hablando con el experto. Como siempre, Edna Lizarazo, Janet Rubio, y hoy con un invitado, pues así de primera plana. Él es Camilo Andrés Montañez Aldana, muy joven, pero también nos suma, ¿no? A la experiencia. Y muy activo en cuanto al tema de innovación y demás. Y resulta que ahora se encontró con el sector funerario, algo supremamente importante de lo que están haciendo, porque vamos a hablar de metaverso. ¿Eso qué es? ¿Cómo se come? ¿Qué significa? Para nosotros es un tema supremamente nuevo, especial, porque pues el sector funerario no es como muy destacado justamente por la tecnología. Estaban dos de emprendeduros podcast durante la pandemia, el famoso Carlos Muñoz y estaba Salomundo. Y le dice Salomundo estaban hablando de que la tecnología en el sector funerario era muy complicado y que se encontraban eso a nivel general. Lo que dicen por ahí, además de que mal de muchos consuelo de tontos, pero en realidad que era un tema muy general respecto a la tecnología. Y contesta, Salomundo le contesta a Carlos Muñoz, es que ya están viejitos. Así le dijo. Entonces, por supuesto que sí, recuerdo muy divertido para mí el tema, porque de cierta manera hay mucha razón ahí. Los hijos de los empresarios funerarios generalmente no quieren trabajar en las empresas, es decir, nadie estudia para ser funerario. Quienes estamos en el sector ya es por una pasión especial, por ciertas motivaciones que, que nos, que nos absorben además con bonitura dentro del sector, pero no es pues desde los chicos de hoy, gente muy, muy preparada, que vayan a venir con todas estas ideas innovadoras, porque siendo la mayoría de empresas funerarias de carácter familiar, pues siempre va a estar la barrera de los demás arriba, ¿no? De los más grandecitos. Entonces, señorita Edna, por favor, ¿quién es Camilo? No, pues yo, la verdad es que al verificarse la reseña de Camilo, pues me quedo obnubilada bueno, de toda la capacidad y la modernidad. Me siento como dicen, recién bajada de la montaña. ¿De qué me están hablando? Así que Camilo, bienvenido a este espacio que compartimos con muchos amigos y amigas del sector funerario. Camilo es ingeniero industrial de la Universidad de La Sabana y tiene una condecoración especial como máster de metaverso para Meta o por Meta. Bueno, Por ya meta. nos explicarás, ya nos explicarás de eso. Él tiene más de 16 años de experiencia en el sector de tecnologías inmersivas. Hágame el favor, inmersivas. Realidad virtual, realidad aumentada, metaverso e inteligencia artificial. Y ha trabajado en compañías tan importantes y reconocidas mundialmente como Huawei, Meta, MERS, Mersline y la clínica Barraquer, a la cual le guardo mucho afecto porque toda mi parte visual me la trataron desde los 3 años en la Barraquer. Yo jugaba por esos jardines. Bueno, ya he desempeñado cargos directivos y estratégicos en empresas muy importantes. Camilo, qué honor y qué orgullo tenerte hoy hablando con nosotras. Cuéntanos un poquito acerca de todo esto que son hasta palabras difíciles para pronunciar para mí. ¿De qué se trata esto? Bueno, no, primero agradecerles la invitación, de verdad. Es un honor para mí estar acá frente a ustedes, Edna y Janine. Muchísimas gracias. Y nada, no, yo creo que la conversación es muy interesante porque yo creo que no es que no lo conozcamos, creo que todos sabemos lo que está pasando y lo que está sucediendo, solamente que a veces vamos muy rápido, la vida muy rápido y uno como que no se detiene a pensar, ¿no? Entonces yo creo que la primera invitación es como respiremos y pensemos qué está pasando, ¿no? Mira que hoy de todo hablabas como que de esa transición generacional en las empresas de familia y uno dice, "Jue pucha, es una cosa que realmente uno lo pone a pensar y además que nosotros decimos, tenemos un sector amigo que es el sector funerario, ¿no? Porque nosotros decimos en qué sector caemos, ¿no? Entonces, o en tecnología,
o en Estados Unidos se llama como Death and Care. Entonces uno dice, no es ese porque realmente lo que hacemos en Beyond Afterlife es celebrar la vida, ¿no? Entonces decíamos como interesante. Como para pasar a la primera parte, me acordé cuando tú estás hablando de esa transición generacional. Creo que ha pasado siempre y creo que uno tiene que hacer ese recorrido histórico, tanto para definir metaverso como para entender lo que pasa de pronto en el sector en el sentido de la transición generacional. Y es, yo recuerdo que cuando Henry Ford empezó a desarrollar el sector automotriz a nivel mundial, pues él Mm. era un crack, ¿no? Todo el mundo decía, yo creo que uno se imaginaba en esos años, vea un caballo y decía, ¿eso para qué un carro? ¿No? La gente decía, ¿para qué un carro? Yo tengo 4 o 5 caballos, ¿para qué un carro? Y Henry Ford es el que empieza a cambiar, se empieza como a, empezamos a tener como ese bosqueo de las primeras ciudades, ¿no? Y eso finalmente es tecnología. Pero mírate que, ¿y por qué lo llamaba él? Él se peleaba mucho con su hijo, o sea, tenía como muchas diferencias con su hijo porque, y creo que nuestras personas mayores que están acá seguramente me van a entender lo que voy a decir, y es, los Ford eran blanco o negro, no había más colores, o sea, ¿era el Ford blanco o era el Ford negro? Estamos hablando de hace unos añitos, ¿no? Entonces el hijo le decía, no, papá, pero es que debemos variar. Hay otras empresas, mire, está, en Europa está Porsche, Volkswagen, y ellos están dando una oferta diferente. Hay una cosa que empieza a sonar por ahí en administración, en ese management, y es el color, la personalización, y el papá decía, no, ¿no? Y yo creo que a veces, por más que uno sea brillante como Henry Ford, pues llega un punto en que hay que escuchar, y yo creo que el primer mensaje que yo diría acá es, Sí. es rico que esos funerarios, esas personas que son los líderes del sector, que llevan X años haciéndolo, escuchen a sus hijos. Y porque muchas veces de pronto, y yo me siento ahí, porque si te has dado cuenta, también estaban empresas de familia en cargos directivos. A veces no es que el papá no lo quiera escuchar a uno, a veces es que uno no sabe hablar con el papá, o a veces, ¿cierto? Es que el papá no sabe hablar con él, entonces tienes como una relación con esas dos cosas. Entonces yo creo Sí. que hay como un punto importante en ese sentido. Entonces, en ese orden de ideas yo decía, pero pues, ¿qué puedes hacer? Entonces, ese es un punto importante de poder escuchar cómo es esa transición generacional, ¿no? Entonces, creo que es muy importante eso. Es un tema interesantísimo y a nivel funerario se viene hablando hace mucho tiempo, además porque ese relevo generacional implica en efecto todo lo que se tiene a nivel actualizado, tecnología en todos los niveles, no solamente la parte informática, sino también la tecnología a nivel de, por ejemplo, equipos en cremación. De hecho, el tema, por ejemplo, con la hidrólisis alcalina, con nuevas tecnologías, con la criogenia, con El otras técnicas, compostaje, el las técnicas, compostaje. mira que miraba hace poco, o sea, yo no sé nada del sector, ¿no? Aquí yo soy un bebé, Ujú. no sé, no conozco el sector, pero veía, por ejemplo, cómo en Estados Unidos la tendencia vuelve a ser digamos que la posición normal del cuerpo, como en la casa de uno, ¿no? Como muy orgánico, muy como lo que me imagino yo que sería antes, yo siempre pienso, uy, cómo quiero esa parte, ¿no? ¿Cómo sería? Entonces, pues como por ese lado. Sí, entonces, y si los chicos, las nuevas generaciones, pues ya en general lo traen incorporado, digo yo. Y sí siento que de cierta forma hay conciencia ya un poco más allá, pero también impera el tema de como que esta es la empresa que yo creé y mientras yo esté aquí, ¿no? Mientras yo esté aquí, pues así se van a seguir haciendo las cosas. Ahí tenemos algún conocido, por ejemplo, que él dice lo mismo, dice, no, mi papá no dejaba, entonces yo dije, pues me voy por otra línea, ¿no? Correcto. Y empezó a hacer insumos para el sector y la pandemia lo lleva a que se compre un crematorio y después que ahora tiene todo eso, dice, ay, ahora ocupo unas capillas de velación. Entonces, como que todo a diferencia pues del orden que lleva la estructura funeraria, pues lo viene y lo hizo de la otra manera. Pero es una manera importante, en efecto, de hacer presencia y de reconocer que hay riqueza, que hay tradición, que hay cultura y que son muchos los aprendizajes, porque el sector funerario es un tema tan supremamente especial, dicen en general, es un sector que no se piensa jamás de que se pueda acabar, por ejemplo, ¿no? De pronto de los pocos sectores que podamos hablar así. Bueno, Camilo, y cuéntanos tú,
¿Cómo entonces llegas al sector funerario? ¿Cómo fue ese acercamiento? Pues ¿Qué pasó mira, ahí? yo creo que llegamos al sector funerario gracias a Claudia de Fenalco, Ajá. que había escuchado un poco sobre qué es lo que estamos, nosotros ya hoy ya llevamos 276 charlas sobre qué es el metaverso, qué son las tecnologías inmersivas, porque pues nosotros, si te das cuenta, nuestra empresa o 3GOV es una empresa que se dedica como a la innovación y desarrollo, implementación de tecnologías, pero hay una cosa que tiene uno que hacer y es, tiene que enseñar, porque muchas veces yo te puedo decir, oye, yo hago realidad aumentada y la gente, ¿qué es eso? ¿No? O sea, te estoy diciendo que en el 2009 tú decías realidad aumentada y la gente como, ¿eso es qué es? Muéstrame. Ay, tan chévere eso. Uy. Hoy en día hay como tantos conceptos que la gente se pierde, entonces lo llaman a uno, necesito un metaverso, y lo que necesitaba era una red social. Entonces era como que uno dice, ok, digamos que hay que entender y entonces hemos sido juiciosos en una tarea como de evangelizar, digámoslo de una u otra forma, como ir como contando a las personas qué significa. Entonces, en ese sentido, digamos que Claudia nos vio y nos invitó a participar de una charla que tiene el sector muy interesante que se llama Experta, ¿no? Ujú. Y en Experta, pues digamos que más o menos hace como un año y medio, 2 años, yo empecé a pensar en que las charlas que hiciéramos tienen que tener también un sentido más allá, dejar como un call to action, un siguiente paso. Y yo creo que llegamos al sector por esa razón, digamos que llegamos al sector por esa razón, pero lo más chévere es que la llegada al sector nos mostró algo importante y es, pues mire, tenemos una experiencia de 15, 16 años en tecnologías inmersivas, pero yo de qué le voy a hablar al sector, o sea, ¿qué sentido tiene? Y allí nace Beyond Afterlife. Hoy en día, digamos que ya llevamos casi 6 meses como con el proyecto, ahorita lo terminamos, ya terminamos nuestro MVP y salimos como a buscar aliados, a contarle a los clientes, hemos hecho muchas cosas, muchas pruebas, pero digamos que nace o digamos que se concibe como con una respuesta a lo que hoy en día digamos que el sector funerario tiene o una oportunidad así, pero hoy digamos que celebramos más la vida, ¿no? Entonces digamos que lo vemos como al sector un gran aliado donde podemos acompañar en algo tan bonito que es dejar un legado, ¿no? O sea, muchas veces yo miro atrás y digo, qué falta me hace mi abuela, a veces sus consejos, sus memorias, qué rico escucharla o escucho a mi mamá decir lo mismo. Imagínate que yo le puedo decir, mami, ponte las gafas y vamos a escuchar lo que decía la abuela, al Mm. mejor estilo de Superman con la fortaleza que va y viaja allá, ¿no? Entonces, yo creo que es un sueño muy bonito donde queremos ayudar a las personas a pasar un poco ese dolor también de la pérdida, pero también a celebrar la vida en el sentido en que Janet a los 21 años tenía unas ideas, a los 30 tenía otras, hoy tiene otras, y qué rico que tus hijos, tus nietos o las personas importantes allegadas a ti, de tu familia, pudieran decir, pues pucha, mire, Janet estaba diciendo a los 20 esto, qué crack, ¿cierto? O Ekna estaba hablando de este tipo de cosas a los 16 o cuando eran bebés tenían este, no sé, este cosito, o por ejemplo algo que nos ha funcionado mucho también es, imagínate las mascotas, y uno dice, ¿cuántas mascotas pasan en nuestra vida? Entonces uno dice, yo por ejemplo tengo un perrito que se llama Snoopy o se llamaba Snoopy y era la felicidad de papá y mamá. Y cuando se fue muy difícil. Entonces, imagínate que hoy lo podemos digitalizar, lo podemos llevar a un metaverso, a un espacio donde tú puedes ir a recordar esa memoria y decir, qué lindos momentos, ¿no? También yo creo que desde una parte de sanación especial y también una parte de cómo compartir varias cosas. Entonces, creo que es muy, muy bonito y así llegamos al sector. Qué interesante, pues entonces, con razón. Bueno, cuando te conocí, que fue a través de una de las pláticas, justamente de las charlas que se Con organizan Gus, un a nivel cafecito. de, sí, ahí, es que desde la pandemia hay una dinámica bien especial, apoyados de Cámara de Comercio y de las cajas de compensación, y han salido gente hermosa, como el tema de comunidades, con Diego, mucha gente supremamente dedicada, porque además hacen trabajo con todo ese cariño que se nota, pues de que si todos estamos juntos, crecemos y pues vamos a poder impactar de una forma diferente y buscando pues que todo sea más fácil además, ¿no? Porque hay más conciencia también del bienestar emocional, del bienestar mental y todo esto. En general, claro, en Sí, general hay una gran conciencia y es un mercado como el Silver Economy, ¿no? Que está creciendo, ¿no? Eso es otra cosa ahí importante para nosotros. ese Entonces, es sí. otro temazo.
Sí, entonces, pues literalmente, bueno, en esa oportunidad vi tres posibilidades de lo que ustedes vienen planteando, ¿sí? ¿Me recuerdas cuáles son esas Claro tres que sí. posibilidades? Entonces, si quieres, como que vamos a hacer una cosa para que todo el mundo entienda, porque yo creo que la gente dice, ¿qué es lo que están haciendo? Pues, para usted allá que está como que dice, este chino no le entiendo lo que está diciendo", entonces, primero, bajemos tono. ¿Qué es el metaverso? ¿No? Yo creo que primero es eso, ¿no? Entonces, para responder el metaverso, voy a necesitar la ayuda de ustedes dos, para que vean lo dinámico que me encanta hacer las cosas. Entonces, Edna, quiero que tú me digas para ti, y Janet, quiero que pienses para que también respondas, ¿qué es el Internet para ustedes? El Internet. Ujú. Bueno, para mí es conexión, es acercamiento con el mundo. Conexión, acercamiento, Porque hoy, por ¿correcto? ejemplo, me reuní con gente de México y de Guatemala y hoy me puse a pensar, a reflexionar. En otras épocas, para uno conectar con gente de otros países, pues era algo bastante complicado si no fuera presencial, pero es a un clic, estoy conectada con el mundo. Correcto. Mm. Y para Janet, ¿qué es el Internet? Yo le sumo en la parte de toda la información, que tengo esa oportunidad incluso de elegir qué quiero escuchar, qué quiero ver, qué quiero hacer, en qué medios nosotras mismas queremos hablar. Y me parece importantísimo que sí, es más, a veces me digo, cómo le haríamos ahora sin el Internet? Ya como que no puede haber Eso vuelta eso atrás. es importante. No, yo creo que lo podríamos hacer. Volveríamos como a otro tipo de cosas, pensaría. Pero mire, si se dan cuenta, ustedes dos acabaron de definir un poco qué es Internet, pero no es lo mismo para ti que para Egna. Si te das cuenta, ni tampoco para quien nos está escuchando y nos estará escuchando en el futuro. No es lo mismo. Entonces, cuando uno entiende eso y empieza a decir, bueno, si todavía no entendemos bien qué es Internet, ¿cómo vamos a entender qué es metaverso, cierto? Entonces, si yo dijera técnicamente qué es el Internet, nos lleva primero a entender, ¿se acuerdan qué es www? ¿Se acuerdan que uno tiene que escribir o tenía que escribir Sí, www para poder ir a una dirección? Que es sí. World Wide Web, ¿no? Entonces, es un mundo conectado a través de un cable. Al final, el Internet es eso, es un protocolo de comunicación que puede ir por tu voz, tu audio, tu sonido, la multimedia va por un cable y ahora por el aire, por el Wi-Fi, ¿cierto? De un punto a otro. Básicamente el Internet es el protocolo de comunicación que comunica un dispositivo a otro dispositivo, un computador a una tablet al microondas, etcétera. Esa comunicación que está pasando todo el tiempo, pues realmente es el Internet, ¿no? Y si tenemos en cuenta que eso es el Internet, que eso que ustedes dieron es el Internet, ahora pensemos qué es el metaverso. Para nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, el metaverso es la evolución del Internet. Y cuando digo que es la evolución del Internet, quiero que piensen una cosa antes de que sigamos definiendo y es, si yo les digo a ustedes que el Internet cambió el mundo, ¿ustedes qué me dirían? Claro, cierto. Pero si yo les dijera a ustedes que nos devolviéramos 30 años, porque hoy estamos celebrando 30 años digamos, de la primera página web digamos que se publicó en el mundo, que era el CERN, que es el Centro de Aceleración de Partículas, ¿cierto? Fue el primero que subió una página web y de ahí en adelante todo el mundo empezó a subir. Y uno dice, por ejemplo, dos cosas. ChatGPT tuvo 1 millón de usuarios en una semana, pero es que Internet también tuvo miles de páginas, millones de páginas en la primera semana de usarse. Entonces uno también tiene que entender cómo evolucionan las cosas. ¿Todo eso para qué? Para entender la importancia del metaverso. Si yo te hubiera dicho quiero que se ubiquen en 1990, les digo a Mm. ustedes, nos llamamos el teléfono, ese discado, uno levanta y digo, hola Egna, ¿cómo estás? Dame un segundo. Hola Janet, ¿cómo estás? Oiga, les tengo un negocio buenísimo. ¿Quieren tener una página web? Ustedes que hubieran dicho en los 90. ¿Qué es eso? ¿Es esta ¿Cierto? vaina? ¿Se acuerdan cuando Henry Ford le decía, usted ya no va a usar caballos, usted va a usar carros? Y la gente le decía, este man está muy loco. ¿Mm? Nos sentimos así porque el metaverso es eso. El metaverso hoy no, la gente no lo entiende porque es algo que va finalmente a mimetizarse con su vida, con su día a día. De hecho, vamos a cruzar, yo llamo una línea de la realidad. Ya la estamos cruzando porque realmente estamos conectados, pero físicamente tú y yo, o sea, los tres no estamos en el mismo espacio. Ese es el cruce que empieza a darse de la realidad, ¿correcto? Y ahora yo puedo llevar mi presencia digital a través de un avatar a un lugar descentralizado donde puedo generar transacciones. Tengo juegos como Roblox, Fortnite, donde puedo llevar todo este tipo de cosas a hacerlo realidad. Entonces, el metaverso es la evolución del Internet. Por eso estamos metidos ahí. Qué Entendimos eso, interesante. Sí, ¿cierto? total.
Sí. Entonces, a mí me dijeron una vez, venga, venga, explíqueme el metaverso como si fuera su abuelita. Yo dije, listo, esa es lo mejor que se me dijo, ¿cierto? O como si fuera Sí. un niño. Entonces yo creo que Sí. si no entiende así, yo, por favor, nos escriben y dicen, no, Camilo, no entendí. Yo digo, bueno, voy a pensar otro ejemplo. Pero es básicamente, No, pero sí, básicamente, sí, ese, está. es- ese, es- ese, es- esa es la definición de metaverso. Obviamente hay una mayor profundidad, hay un mayor contexto, pero creo que ¿para qué nos ponemos tan, digamos, estructurados en algo que es importante que lo entendamos? Así como tú defines Internet, luego vamos a empezar a definir metaverso y va a ser de acuerdo a la vivencia de cada persona, ¿no? Entonces va a ser un lugar muy interesante y está siendo un lugar muy interesante. Teniendo eso en cuenta, ¿qué hicimos nosotros? Creamos nuestro propio metaverso que se llama Beyond Afterlife, ¿cierto? Y en Beyond, como tú bien le decías, Daniel, tienes tres servicios o tres espacios. Para la gente que no me ha entendido todavía, haga de cuenta que usted entra a una página web, coloca gobeyondafterlife.com, ahí ve toda la información y le va a salir tres servicios. El primer servicio se llama Legacy. ¿Y qué es legacy? Legado, dar, dejar, guardar nuestras memorias, nuestros secretos, lo que a veces no quisiéramos que nadie más supiera o lo que de pronto queremos llevar durante toda nuestra vida y hasta que hacemos un momento a otro, de pronto le podemos decir a las personas, ¿cierto? Entonces, eso es legacy. El segundo servicio es Memorial y aquí digamos que se divide en dos. Hoy en día tenemos un parque memorial propio en el metaverso donde cualquier persona puede venir y colocar a su ser querido honrándolo a través de un altar, una lápida o lo que ellos quieran colocar porque digamos que nuestro espacio memorial es un parque de celebración de la vida. De hecho, es donde celebramos la vida. Y la segunda parte es para nuestros aliados, usted, señor funerario, dueño de un cementerio, ¿no? Eso suena como interesante. Básicamente, Memorian es el gemelo digital de su cementerio. Entonces, no sé, tengo un cementerio, conozca, el de la 26 acá en el centro, el de Barichara. Lo que hacemos es que lo recreamos todo virtual, es real, y allí ofrecemos unos servicios. Por ejemplo, imagínate que cuando se haya morido un ser querido y yo estaba en otro país, no en Colombia, pude haber entrado al metaverso, al espacio de Memorial, y lo pude haber honrado firmando un libro de visitas y entonces la familia dice, oye, qué rico, Camilo estuvo presente, nos dejó un mensaje o les envió una flor. Y aquí pasa algo increíble que estamos haciendo, es que combinamos la virtualidad con la realidad. O sea, es híbrido. Yo pago una flor virtual y la flor llega a la realidad y queda allí. Entonces eso es algo muy bonito. Y el tercer servicio creemos que es uno de los más retadores a nivel de psicología y de proceso de superación de un duelo y es Pass Away. Y Pass Away es poder decir adiós, poder pasar la página de una forma linda. Y yo creo que aquí hay algo que nos pasó a todos y es la pandemia. Para unos fue bueno, para otros fue malo, pero muchos seres queridos se fueron en pandemia y no pudimos despedirnos, no pudimos ir a honrarlos, no pudimos ir a decirle el abrazo oiga hermano, estoy con usted, ¿cierto? Y tal vez pesa un poquito ese corazón. Y lo que hace Paraguay es que con realidad virtual y con inteligencia artificial, usted nos da su información, nos da, digamos que las fotos, el audio, y te damos 1 o 2 minutos de acuerdo al acompañamiento psicológico que llevas con alguno de nuestros expertos, te pones las gafas y vas a tener esa persona en la que te va a poder decir, tranquilo, puedes seguir tu vida. Esos son los tres servicios que tenemos. Qué Es que interesante, ¿no? ¿Qué opinas, impresionante. Edna? ¿Cómo ves, Edna? No, no, realmente, pues yo creo que la pandemia nos dio ese empujoncito a esta evolución. No se me corriges, Camilo, si de pronto esto sí estaba pensado, pero para mucho más adelante, pero debido a la pandemia y a la necesidad de recurrir a la conexión mundial a través de la red, pues también fue impulsando que estas nuevas dinámicas se propiciaran y para el caso del sector funerario se impactó de una manera, se impactó directamente al ritual funerario, porque lo Claro, primero que cercenaron, hablamos con Janet en las charlas, que se trata del último acto social del difunto, ¿no? Y de su familia. Y eso se vio cercenado porque lo que la pandemia hizo fue quitarnos toda la parte social, todo contacto. Así que la gente las funerarias la rápidamente. Eucaristía virtual, la velación virtual, que no es lo mismo. Exactamente. Ujú. Entonces, pero ya tú estás hablando de grandes ligas. Yo me imagino cuando tú estabas relatándonos tu programa, Los tu proyecto. servicios. Sí,
me haces acordar que hay tantas apps que vienen saliendo en las redes sociales y entonces yo me puedo transfigurar como la Mujer Maravilla y hablo como la Mujer Maravilla y como un avatar, gracias a la inteligencia artificial. sí, Digamos que, mira que, digamos que este último año ha pasado algo muy importante a nivel de negocio en general, o sea, negocio a nivel mundial. Hacer algo antes era muy difícil y muy costoso. Por ejemplo, ayer veía una noticia que mapear, nosotros lo que estamos haciendo es generando los mapas de los cementerios y digamos que subiéndolos, pero hacer eso antes era una tarea súper costosa, súper difícil, pero hoy en día es una cosa que se puede hacer muy rápido y de una forma muy, muy, digamos que muy sencilla, ¿cierto? Obviamente como entendiendo cómo funciona. Y yo creo que ese corte de brecha tecnológica, como la inteligencia artificial empieza a impactar las vías, pues también empieza a ser como impactante en los diferentes sectores. Y yo creo que ahí, con esa parte, como que cerramos el por qué estamos en el sector funerario, es porque vemos un sector ávido de oportunidades. Y yo creo que, yo lo llamo, es un sector hermano, porque al final, pues, el negocio funerario como tal, y lo voy a hablar como de esa forma más clara, es, no es nuestra expertise es el sector tecnológico, pero creo que así a veces pasan las cosas, ¿no? Y al final lo que yo decía al principio, realmente nosotros estamos es celebrando la vida y estamos dando la oportunidad a las personas de que durante su vida puedan guardar eso que Tiedna alguna vez dijo como fue pucha, ese olor fue increíble, ese sabor, esa palabra, ese poema, esa canción, esa música, esa persona, porque no es que puedas tener mil cosas ya, esto es limitado y solamente son cosas que son realmente importantes para ti, porque al final yo lo siento un poco como que estamos recreando los sueños del antiguo Egipto cuando tú tienes una pirámide y metes todo lo que está pasando allí. Entonces, de hecho a ese espacio le íbamos a llamar pirámide, pero dijo, no, es más chévere legado. Pero yo creo que es muy parecido, ¿no? O sea, yo me imagino que si hoy un faraón, yo creo que sería mi cliente. Yo le digo al faraón, venga, le tengo su pirámide virtual, puede meter todo lo que quiera allí, porque es que además usted tiene un problema, no tiene espacio. ¿Cuántas pirámides de Giza puede hacer? No hay espacio y la tierra cuesta mucho. Entonces, venga, le muestro este lugar donde usted puede poner todo lo que necesita allí. Sí, es que realmente es, además no tiene límite. Yo siento mucho como esa parte de que lo que sea que nos pueda, que podamos querer, ¿no? Que podamos llegar a imaginar, realmente se puede hacer de una forma, Tú como dices dices, algo, además muy práctica hoy. tú dijiste algo muy importante. Mira que ahorita cuando estamos como levantando capital, en uno de los programas nos preguntaban cuál es su visión y le decíamos, miren, en 5 años nos vemos como el primer unicornio del metaverso en el mundo, con 1 billón de usuarios, pero también descargando memorias con Neuralink, ¿no? Con estos dispositivos neurales donde yo ya no tengo que subir, sino hay una película de hecho de eso, entonces yo me acuerdo como, no sé, tengo un recuerdo y lo guardo y ya estoy tranquilo porque no se me va a olvidar. El Alzheimer es una realidad. Cada vez las personas tienen más Alzheimer, más cosas, y es súper difícil de entender, ¿no? Entonces también yo creo que hay muchas oportunidades que Beyond Afterlife le va a dar al mundo para poder tener una opción muy interesante. Qué interesante. Realmente sí, la verdad que yo me siento súper agradecida hoy que tenías el De Colombia para el tiempo, mundo. Camilo. Sí, porque también consideramos, Edna y yo, como por una cuestión de mística, digo, y de misión, siempre hemos querido estar como a la vanguardia de lo que se está haciendo dentro del sector. Pero siento, digo, esto ya rebasa nuestras propias, digamos, visión cuando deseamos y cuando se hacen cantidad de eventos, como que vamos a hacer una planeación estratégica a 5 años No, ya que no se puede puede hacer. pasar en el sector funerario. Y realmente, en efecto, hoy ni siquiera ya podemos esto, porque mañana nos cae otra de pronto herramienta a nivel de inteligencia artificial, en metaverso y todo eso, y pues ya ni siquiera tienes que dedicarle tanto tiempo al trabajar, por ejemplo, ¿no? Edna se hizo experta en su famoso chat, tiene un amiguito con nombre y todo, porque desde el comienzo, y yo siento que ha sido súper porque entonces yo le pregunto a veces, lo molesto y le digo, ayúdame a hacer el resumen o cómo haríamos un taller y las respuestas ya son mucho más fáciles de alcanzar. Entonces, por supuesto que es una situación de estar a la vanguardia, de
estar además muy atentos a las invitaciones que se hagan, porque de otra forma yo siento que quedarnos rezagados aquí es como volver al kinder. Siento que va a ser muy difícil si no estamos de una vez cómo está el tema y vamos a seguir las redes de Camilo y vamos a seguir las redes de todos a ver qué hay de nuevo y a escuchar lo que se va haciendo y a conocer las herramientas de primera mano, porque de otra manera nos vamos a quedar muy, muy atrás. Entonces, a propósito de eso, Camilo, ¿cómo te contactan? ¿Cómo se te conoce? Cuéntanos esa partecilla, ¿cómo te encontramos? Bueno, yo creo que encuentran a Beyond en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram. Nos consiguen como Beyond Afterlife, como Sí. Beyond. Ahí estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. También nos pueden encontrar digamos, por la empresa que es 3Go Video, que es uno de los sponsorship y inversionistas de Beyond, porque Ujú, gracias a 3Go Video hemos venido construyendo. Entonces, 3Go Video en las redes también nos encuentran como 3G Gato de Oso y la palabra video en todas ujú. las redes sociales. Y pues en mi red también me la paso hablando Camilo Moal, que es Camilo como Montañez Saldana, entonces Camilo Moal. Ahí Ay, también estamos gracias. en Perfecto. todas las redes. Sí, Camilo, el día que te conocí hiciste una invitación muy especial y era que podíamos ir a, o sea, presencialmente y nos ibas a hacer el avatar. Lamentablemente no pude llegar, pero cuéntanos un poquito de eso también. Claro que sí, pues digamos dentro de lo que estamos haciendo, pues es un poco también como enseñándole a las personas y mostrándoles cómo ellos se podrían digitalizar, ¿correcto? Cómo podrían crear su propio avatar a imagen como igualitos a ellos. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es en diferentes ciudades, por ahora pues en Bogotá, que es donde está como los headquarters o la sede central, estamos regularmente yendo al Parque El Virrey a hacer escaneos de las personas. Entonces, usted va. Llega, lo escaneamos y tiene su escáner en 3D y le va a servir para muchas cosas. Para si usted es gomoso y le gusta la impresión 3D, entonces se imprime chiquito, se imprime grande, tiene un archivo que le va a servir para hacer varias cosas. Mm, Y al final, pues digamos que es como la primera versión de nuestros centros de inmersión que van a estar alrededor del mundo, donde las personas van a poder ir a digitalizar su mundo, su vida. Entonces, me gusta este reloj que me lo regaló mi abuelo, voy y lo digitalizo, me digitalizo yo, voy y mm, digitalizo a la mascota que me encanta, a Snoopy. No sé si ustedes tienen mascotas, gatitos, perritos, lo que sea, van y los digitalizan. Pero entonces estamos empezando como, o sea, estamos revolucionando, yo creo que el mundo, pero un día a la vez, ¿no? Entonces, mm. primero personas, luego las mascotas, y vamos mejorando poco a poco, porque al final, digamos que esto es un caminar, ¿no? Y yo creo que hoy espero que en un año que hablemos estemos en otro nivel y así sucesivamente, pero entonces hoy estamos haciendo realidad y creo que con mucho amor y como decimos, para celebrar la vida. Excelente, pues un placer. Edna. Camilo, muchísimas gracias. Realmente, pues aquí nos podríamos sentar todo un día a conversar porque esto es tanto como la imaginación lo permita, ¿no? De hecho, ibas hablando y de una vez mi mente iba volando de Ujú. qué otra manera podemos aplicar metaverso en la industria funeraria, pero pues no podemos entregar todo en el mismo para que nos sigan escuchando y nos sigan siguiendo en los podcasts y a ti en las redes sociales. Claro Entonces, que sí. agradecerte muchísimo tu tiempo, tu amabilidad, tu idea tan linda, tan generosa. Sé que vas a cambiar vidas y vas a impactar de manera muy positiva en las vidas de muchas personas. Inclusive, querida Janet, tú que eres nuestra experta en duelo, el duelo puede haberse transformado también en otras formas. Entonces, bueno, aquí con mente abierta a lo que se viene. Así que agradecerte muchísimo tu deferencia de aceptar nuestra invitación y aquí estamos conversando siempre. Muchas gracias a ustedes, de verdad, Edna y Janet, muchas gracias, gracias por el espacio y siempre estaremos atentos, siempre estaremos prestos y digamos que para la gloria de Dios esperamos que todo lo que hacemos pues sea también para el bien de los demás. Muchas Amén, gracias. amén. Muchas gracias a ti. Permíteme.